Muy buenas noches, profesor, compañeros. Nos ha tocado la parte de Kissinger, la India. Hemos leído el texto e intentado hacer una síntesis para entender por qué Kissinger considera importante tocar el tema de este país y qué intenta decirnos en estas páginas. Explicar más o menos el porqué de sus ideas o el sentido que toma a lo largo del desarrollo de su exposición. Entonces, empezamos con, la India pasó de ser una gran civilización a un estado moderno de manera considerablemente muy veloz para lo que suele tomar generalmente en la historia. La India utiliza sus cualidades en los diversos órdenes mundiales a lo largo de la historia. No quiere decir que la India ha tenido un rol protagónico, sino pero de que siempre ha estado de una u otra forma involucrada en los órdenes mundiales que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el pasado, con su participación que dio a través del budismo, en el presente futuro, con el asiacentrismo, y continúa los ejemplos. La definición de la India no es tanto por fronteras políticas, sino por sus clases, castas y tribus, que todas estas comparten un espectro cultural. La cultura juega un rol muy importante porque la India, al estar conformada de diversos pueblos, como se acaba de mencionar, necesita un elemento aglutinante. Algo de que no necesariamente tiene que ser una barrera geográfica, un espacio predefinido, sino de que en este caso específico de la India al menos, es la cultura, aquello que mantiene pegado todo este grupo diferente de personas, de pequeños pueblos, para que sigan manteniéndose y sintiéndose como una unidad, como una nación, como la India. Entonces es importante tener eso en cuenta. Su base religiosa, el hinduismo, no está atribuido a un fundador mítico, así como tenemos en el catolicismo, cristianismo o diversas religiones grandes en el mundo, siempre hay como que un Dios máximo y una serie de entidades que tienen el rol protagónico. En el caso que conozco, pues Dios, Cristo, el Espíritu Santo. No, no, no. En la India ellos tienen, por supuesto, unos dirán, pero Krishna es también una especie de su Dios. Krishna es parte de un gran concepto de diversas deidades y dioses que todos juegan un papel importante, algunos más que los otros. Por ejemplo, Krishna es como que tiene mucho poder, creó el universo, pero no juega el papel central, sino de que es una pieza dentro del tablero, del gran tablero que está conformado por muchas deidades en lo que es la religión hindú. Esa es una gran diferencia. La historia vaga e incompleta de la India. Aquí Kissinger la califica a la India de vaga e incompleta su historia. Y uno dirá, ¿por qué? Es por el hecho de que al no estar definida por un camino que de pronto ha sido dictado por un emperador, un presidente, a diferencia de eso, por supuesto ha tenido un dirigente, ¿no? Pero su historia está más que nada definida por lo que ha sucedido en cada uno de los pequeños pueblos, las culturas que conforman la India, que son muchas, son muy diversas, acogidas bajo el mismo manto, que es la India. Todas estas pequeñas historias, estos pequeños rumbos, estas pequeñas eh, desarrollos históricos, sería la palabra que se ha dado en las diversas partes de la India, juntos conforman recién la historia de la India. Por supuesto que ha habido un papel general que ha tomado la nación a lo largo del desenvolvimiento en el paradigma internacional, pero principalmente está definido por esto, por las pequeñas historias, eh, corrientes históricas que se han dado dentro de los pequeños grupos de la India. Es por esto que se dice vago e incompleto. Cada uno de sus himnos, rituales y leyendas variadas provienen de diversas mesetas y altiplanos. Ahora, por su diversidad y resistencia a la definición del hinduismo,
sea que es muy complicado definir el hinduismo debido a, como ya mencioné, los diversos dioses y filosofías que inclusive desde una perspectiva occidental podrían contarse como diversas religiones separadas. Cada dios de la India, cada deidad tiene una filosofía, algunos destructiva, otros de perdón, otros de amor, otros de... No se me ocurre ningún otro ejemplo, pero son... Ahí se tiene la idea de cada dios, cada deidad tiene una idea, una visión del mundo muy distinta de los otros. Por eso es que de repente desde una visión occidental como la nuestra, podrían parecer mini religiones que juntas conforman una gran religión, como es el hinduismo. Es por eso de que la India prueba a ser el símbolo máximo de la unidad, de la creación múltiple y diversa. A eso se refiere a que la India, pues como mencionamos y repetimos y como sigue insistiendo en esto, es de que la India es un gigante muy grande conformado de pequeñas piezas. Todas estas, los pequeños pueblos que hay en la India, las pequeñas castas, culturas. Y esto nos va a ayudar a entender mejor lo que se viene, porque al tener tal diversidad se genera un grado de tolerancia, el cual verán qué rol ha jugado en la India. Eh, la India ha sido un generador de corrientes culturales. Esto se refleja, por ejemplo, sobre todo desde el siglo IV al 2 antes de Cristo, con el budismo, el cual se extiende a Birmania, China, Indonesia y muchos países aledaños. Y no solamente con la religión, sino también con su arte, cultura y artesanías, las cuales tuvieron mayor notoriedad al ser transmitidas a Tailandia e Indochina, así como muchos otros países. La India, al estar posicionada en un entorno geográfico tan conveniente y al ser un lugar con tanta población, siempre ha sido objetivo de mercaderes, es un hecho histórico innegable, buscadores espirituales, por el mismo tema de que ahí se originó una religión, e invasores. Aquí Kissinger hace una pausa y nos da un ejemplo, que es el caso de Portugal, que en 1498 busca en la India especias y convertir al cristianismo a muchos de sus pobladores. Después de este periodo de intento de invasión y después de que la India soportó los saqueos, lo que pasó con los remanentes de la cultura portuguesa en la India no es que fue erradicado, eliminado, que la India intentó tomar los rezagos de estos portugueses de Portugal y alejarlo, no, eso no pasó. En otro país de pronto se hubiera dado como una gran como una gran deportación de personas o de un genocidio racial de repente. Sin embargo, la India absorbió la cultura, partes de la cultura portuguesa a la suya. Ahí es donde vemos que la tolerancia a la diversidad genera un rol favorable para la cultura hindú. Es como que evita el conflicto, lo que ayuda a que se mantenga esta unidad del gran país que está conformado de diversas piezas. Eso ayuda a que con el paso del tiempo no se haya quebrado ese equilibrio que han logrado alcanzar. La India ha trascendido a los extranjeros de sus tierras, como ya se explicó en el caso de Portugal, porque no los convierte ni se superpone ante ellos de manera forzada, sino de que, y acá nos dan tres cosas puntuales, tomó las ambiciones extranjeras como suyas, porque evalúa y de pronto lo que es bueno para uno o para una nación no quiere decir que no va a serlo para otra. Entonces muchos de estos intereses fueron tomados por la India, lo que ayuda a que los pobladores eh, remanentes de países invasores, por ejemplo, puedan quedarse ahí y no sentirse tan diferentes o no sentir esa indiferencia de pronto de estar rodeado de personas que no son las suyas. Las doctrinas pasaron a integrar parte de la vida hindú, algunas de estas doctrinas fundamentales de países extranjeros
fueron tomadas, las que más le gustaban, las que más iban conforme a la filosofía de cada pueblo, y pasaron a formar parte de la cultura hindú, formaron parte de la India, y el respeto por las creencias personales. Aquí el ejemplo más general y más extremo sería, hay un grupo de personas con una religión diferente que están establecidas en la India, y en lugar de haber sido suprimidos o de se les no permitido venerar un dios, había total tolerancia. Se podía erguir una estatua y no había ningún problema ni discriminación ante ellos, porque la religión hindú posee un grado de impermeabilidad muy alto, además de tolerancia. Y pasamos ya al siguiente punto, que sería de que el hinduismo no está basado, de nuevo volvemos a tocar el tema religioso, que es parte de la cultura, como dijimos, es muy importante, un rol central, que el hinduismo no está basado en profetizaciones ni visiones celestiales, sino en la aceptación de la naturaleza humana como tal. ¿A qué se refiere con esto? De que la vida es frágil y fugaz. Ellos no necesariamente creen de que la vida humana o en general la esencia vital va a trascender y tú como persona, una vez que acaba tu tiempo en este mundo, vas a seguir existiendo en otro y manteniendo tu ser. Ellos, claro, como dije hace un rato, creen en los ciclos infinitos, que una vez que la vida termina, comienza de nuevo, pero no como tú mismo, sino de que das espacio, das cabida a una nueva vida totalmente diferente, la cual nació a partir de ti, ¿no? Es como que tú te conviertes el suelo y de ti la planta sale. Ellos tienen este concepto más o menos. Ellos además en su religión no ofrecen la salvación eterna, como muchas otras religiones, las cuales pues obra bien, te irá bien, sino que ellos en su religión te plantean un descanso ante el destino implacable al que estamos sometidos, que es la muerte. Ellos la aceptan como tal, lo cual una vez que tú estás bien dentro de la filosofía, del cómo piensan ellos, la visión que tienen, su perspectiva, alcanzas la paz, al menos eso es lo que ellos dicen, porque aceptas lo que va a venir y no hay esa angustia de no querer aceptar lo que va a suceder, sino de que entiendes que es parte de un ciclo vital, es parte del universo, es parte de la vida, es algo que sucede y que no se puede evitar, sino que se tiene que aprender a aceptar. Ahora pasamos de la religión a la cosmología, que nos explica los órdenes mundiales como ciclos inmutables. Inclusive en su cosmología también tienen este concepto cíclico, que son ciclos inmutables de escala inconcebible. Nos plantea ya de que los reinos caen, el universo se destruye. Al decir esto, obviamente no es que explota el planeta, sino de que los reinos caen, de que los grandes imperios que se van formando a lo largo de los años llega a un punto en el que brillan y después tienen un declive, y con lo de que el universo se destruye quiere decir de que el paradigma que crea una civilización de pronto se resetea, cae, se destruye, es borrado, y otra nación, otro gran pueblo es el que entra y establece el suyo propio. Eh, ya cerca de terminar, nos dan ejemplos puntuales de estos ciclos que explica la cosmología hindú. Los persas en el siglo VI a.C., los árabes en el siglo VIII, los afganos del siglo XI y XII. Y si queremos ejemplos más recientes, para corroborar esta teoría, tenemos las naciones europeas, la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, Guerra Fría, la alza de naciones, la caída de algunas y el erigimiento, cómo se establecen otras sobre una vez que se resetea el orden mundial. Y probablemente va a seguir sucediendo, ¿no? Como muchos dicen, llega un punto en el que un país alcanza su cúspide y después cae para darle cabida a otro. Los ciclos obviamente no tienen una duración predeterminada, pueden ser muy cortos, como por ejemplo el Imperio Inca, que duró no más de 500 años, o muy largos, que
pueden constar ya de varios siglos, eso solo el tiempo lo dirá, pero nada hace que cambie el punto de que va a haber un ciclo en el que se resetea el orden mundial, este ciclo del el cómo se ha configurado el mundo o un continente. Llega un momento en el que el poder es transmitido. Y ahora ya para cerrar, aquí tenemos un concepto de lo que es la moral y el poder. Para poder tener una mejor idea de lo que es la moral y el poder para los hindús, Kissinger nos presenta una cita del poema de Bhagavad Gita, en el cual son las conversaciones de un príncipe y Krishna antes de una guerra. A lo que el príncipe pregunta, si es que no, pregunta cómo es posible de que la guerra y sus horrores puedan ser permitidos. ¿Es acaso esto justificable? A lo que Krishna responde de que la vida es eterna y cíclica. La esencia del universo es indestructible y de que no importan los vivos ni importan los muertos, sino de que todo esto es parte del ciclo y tiene que suceder. Es necesario para que el mundo siga avanzando. Entonces, lo importante no tiene realidad, la realidad yace en lo eterno. Recapitulamos un poco y intentamos entender: lo importante no tiene realidad. Eso quiere decir de que lo que de verdad importa no está situado en una realidad específica, porque el tiempo no está delimitado a un espacio, sino el tiempo es algo que indefinido, empezó nadie sabe cuándo y terminará nadie sabe cuándo. Es la percepción de la realidad, es el tiempo como pasa. Entonces lo que en verdad importa no es un espacio determinado de tiempo. Por ejemplo, para nosotros sería el periodo en el que vivimos, es lo que importa, sino que lo que verdaderamente importa en realidad es el espacio eterno, todos estos ciclos que la cultura hindú intenta comprender. Por eso es que dice que la realidad yace en lo eterno. No se centran solamente, no tienen esta visión egoísta de que les importa solamente lo que pasa en esta vida, sino de que ellos intentan comprender más allá de la vida. Ellos intentan comprender este conjunto de ciclos que estamos viviendo, viviremos y vivimos como uno solo. Y hasta aquí termina mi parte. Les dejo con mis compañeros que continuarán explicando la percepción que tienen los hindús sobre el universo, del mundo, y cómo Kissinger intenta explicarnos este fenómeno de nación multicultural que apreciamos aquí.